Meche me invitó a compartir un testimonio y yo digo que son cosas del Señor. Quizá ella no sabía que yo estaba pasando por una situación con mi hijo y yo estaba saludando al pastor Roberto. Cuando ella se me acercó, yo fui a saludarle y me dijo, mira, tenemos una reunión y yo quiero que tú vengas a cantarnos una canción y un testimonio. Y digo yo, ¿y cuál es el tema? Le dice, bueno, vamos a hacer un clamor por nuestros hijos. Y yo dije, por nuestros hijos. Pero Meche no me conoce, me ha visto, pero ella no sabe que yo estoy luchando con mi hijo. Y yo digo, Señor, estas son cosas tuyas. Estas son cosas tuyas. Ella no lo sabía, pero él sí lo sabía. Amén. Bueno, mi testimonio es acerca de mi hijo. Yo tengo dos. Tengo uno de 1 año y tengo uno de 5 años. Se llama Orlando. Y yo vengo de una familia que no es cristiana, lamentablemente. Y no tengo quien me reclame mi generación. Así que me toca a mí reclamar la mía y la que viene después de mí. Sí, mi familia no es cristiana. Yo me formé, son muy buenos padres, tengo que decir, ¿no? Yo estoy orando por ellos. Yo sé que el Señor los va a traer. Yo sé que el Señor los va a traer y que yo voy a poder ver eso en vida, aunque esté viejita, pero Él lo va a traer. Mi mamá, una mujer de mucha fe, no se congrega, no cree en la iglesia, no cree en pastores, no cree en curas, no cree en nada. Pero sí cree en Dios, una mujer de mucha fe. Y papi es un hombre muy generoso, pero tampoco se congrega. Entonces yo no tuve esa formación en mi casa de fe. Y la gente me dice, Vanessa, pero tu mamá tiene que ser muy religiosa porque tú eres así. Como digo yo, no, fíjate. Es en mi colegio, yo me eduqué y me crié, me gradué en la religión católica, en religión que agradezco mucho y que respeto mucho. Pero fíjense, nunca me enseñaron acerca de la guerra espiritual, nunca nos hablaron de eso, de guerra espiritual, ni que había cadenas generacionales que se arrastraban. Yo no tuve esa oportunidad, no sé si en otras congregaciones les han enseñado, pero no me enseñaron eso. Y entonces yo tuve que lidiar mucho con mis hijos, bueno, con mi hijo, porque desconocía muchas cosas de eso. Y bueno, yo salí embarazada y estaba muy feliz que estaba embarazada, porque yo amo mucho a mi familia, amo mucho a mi esposo, y estaba tan feliz que iba a tener un hijo de mi esposo. Ay, Dios mío. Fue un niño muy deseado, muy deseado. Y yo sabía que iba a ser varón. Yo no sé, pero tú sabes como que Dios te da esa cosita. Y todo el mundo decía que iba a ser hembra, que iba a ser hembra, ya hasta me lo llegué a creer. Y cuando llegó el mundo de la sonografía, el doctor me dijo que era varón y yo me puse tan feliz que iba a ser varón. Bueno, nació mi hijo amado. Cuando mi hijo nació, el primer día me dieron de alta y yo llegué a mi casa y yo quería como mimarlo y apechucharlo y ponérmelo aquí. Y yo dije, me hacía así. Y se ponía duro. Y yo quería como no sé, como añoñarle, apechucharlo. Y siempre duro así. Yo decía contra mí, ay, este niño va a ser fuerte. Me asustaba. Y cuando lloraba como con una rabia. Fuera de lo común, no era lo. Yo he visto muchos bebés. Pero este niño mío cuando lloraba, que tenía hambre, era como con una rabia fuera de lo común. Y yo me asustaba y decía, Orlando, pero este niño va a ser fuerte. Y así mi corazón se me oprimía. Bueno, fue pasando el tiempo. Mi hijo es bueno, pero me hacía una clase de rabieta y me sacaba el monstruo. Fíjense, yo me sentía mala, que yo era una mala mamá porque me enojaba de una manera con mi hijo. Me decía, y mi esposo me encontraba llorando cada rato en mi casa. Vanessa, ¿qué te pasa? Y, ay, yo no puedo con Orlandito hablando, yo no sé qué es lo que pasa con ese niño. No sé qué pasa con ese niño, me hace cosas que me saque el monstruo. Y Orlando me decía, pero ten paciencia. Y yo oraba al Señor, ¿y qué es lo que pasa con mi hijo? Porque aquí en mi casa no hay problema. Aquí en mi casa no hay discusiones. Yo no digo malas palabras, yo no hago rabieta, yo no. ¿Por qué este niño tiene ese carácter así tan fuerte? Pero era como algo un poquito como anormal, porque yo sé que todos los niños tienen su carácter, pero como que el mío, como que más. Bueno, y así yo le iba a levantar en la mañana, hola mi amor, me hacía así, y yo, pero ¿cómo te vas a levantar enojado si acaba de comenzar el día? ¿Enojado? Bueno, llegó una situación que ella estaba tan herida que ella no quería estar cerca de mi hijo.
y lo amaba, pero desde que yo estaba cerca de él ya yo estaba enojada. Y cuando llegaba a la escuela, yo no quería que llegara de la escuela, tenía 5 años ya. Y yo le estoy hablando, mira, brega tú con él, porque yo no quiero, yo para evitar como conflicto en la casa, pero prefería que mi esposo bregara conmigo y no yo. Bueno, yo seguía llorando y orando al Señor, ¿y qué es lo que pasa conmigo? Yo llegué a pensar que tenía algo malo, como, ¿sabes cómo la gente dice? Como un demonio. Ay, Dios, perdóname. La verdad, yo sentía esas cosas así espirituales fuertes. Yo decía, wow, pero ¿de dónde heredó esto? Este carácter, este temperamento, ¿de dónde lo heredó? Porque yo no soy así. Quizás su abuelo, quizás su tatarabuelo, quizás... Bueno, la cuestión es que el Señor es tan fiel y tan misericordioso que Él me habló el mismo día a través de 2 hermanas de esta iglesia. Y fue, ¿se acuerdan el servicio de sanidad que hubo aquí el 12 de julio? Ese día hubo una semana como de preparación para ese día. Y era un viernes, estábamos aquí todos congregados, orando. Y en la mañana una señora me dice, Vanessa, ora mucho por él, porque Dios tiene un propósito grande para él. Dios tiene un propósito grande para él, él es un niño escogido. Y yo, ¿por qué te dice eso? Bueno, amén. Yo vine a mi servicio y estábamos todas reunidas orando, yo estaba llorando. Pero en ese momento yo estaba intercediendo por la mamá de mi esposo que estaba muy enferma, que está muy enferma en Santo Domingo. Y una hermana se me acerca y me dice, Vanessa, el Señor me dice esto y esto, que tu hijo es un hijo escogido, que tu niño es un niño... Bueno, me dijo tantas cosas y yo estaba en otra, como en mi mente, no, pero ella me dijo así, como que yo reaccioné, como que algo me hizo sentido. Y digo yo, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Me dice esa hermana, y que tú has sufrido mucho por tu hijo, pero esa hermana a mí no me conoce, me acababa de conocer, y no conoce a mi familia. Y yo me fui a mi casa así, oraba, Señor. Entonces yo entendí, yo creo que Dios se reveló a mí en ese momento. Lo que yo pude entender es que el enemigo estaba tratando de arrebatarle a mi hijo. Porque la estrategia del enemigo es engañarte, es robar, es matar, es destruir. Y si mi hijo es un hijo escogido por Dios, Él va a hacer todo lo posible para que yo no lo quiera, para que yo lo rechace, para que yo no ore por Él, para que yo no esté con Él. Y yo tuve esa revelación así de clarita. Dios tiene un propósito con mi hijo y por eso es que mi hijo así, porque el enemigo lo ataca, para que yo no pueda ver lo que Dios tiene con él y para que su propósito no se cumpla, pero eso no es así. Y desde ese día yo no dormía y ese día comencé a orar con mi hijo. Yo siempre he orado por él, pero comencé a orar delante de él y a declararle la palabra de Dios y a declararle el propósito de Dios y a declararle, y ese niño da un cambio gracias al Señor. Y mi exhortación es, como mamá, no nos dejemos engañar del enemigo. No me gusta mencionar la palabra diablo porque es bueno para la lengua. Pero esa es su estrategia, engañarnos. Y no decimos que ese niño mío es malo, ese niño mío... No, cuando usted se vaya a enojar, enójese con quien está detrás de su hijo. Porque no es su hijo. Es quien está detrás, quien quiere arrebatarnos a nuestros hijos. Y nuestros hijos son salvos porque el Señor dice que tú y tu casa serás salvos. Así que la próxima vez que mi hijo me hace rabieta, ya yo no me enojo con él. Yo voy y comienzo a reprender y comienzo... Yo no sabía de eso, honestamente yo no sabía que se podían cancelar las cosas, que se podían reprender, que se podían matar. Yo estoy aprendiendo en los caminos del Señor y doy gloria a Dios y gracias a Dios por esta iglesia, por esta congregación, por los pastores, por todo su ministerio, porque estoy aprendiendo y yo sé que el propósito que Dios tiene para mí, para mi familia y para mi hijo se va a cumplir en el nombre de Jesús.